en el propósito que desde inicios del 2014 nos trazamos en el trabajo conjunto de la CICIG con la Fiscalía Especial contra la Impunidad especialmente. Habíamos definido como una de las líneas de investigación la relacionada con el despojo de tierras, una dura realidad que viven los campesinos y los indígenas en Guatemala y que ha estado en medio de la impunidad. Por eso queríamos destacar este caso, denominándolo, ubicándolo territorialmente en Petén, impunidad y despojo, que en desarrollo de esa línea investigativa y por tantos informes que habríamos ido obteniendo, que hemos venido obteniendo de diversas regiones del país, en las que se han presentado modus operandi similares a los que aquí hemos ya logrado acreditar. De un lado, es información que se recibía de campesinos, de asociaciones que comentaban en muchos sectores de lo que ocurría en regiones del país, y de otro lado, lo que había verificado la Intendencia de Verificación Especial en cuanto a unas transacciones sospechosas que se habían realizado y que finalmente el 31 de julio del 2013 la IBE reporta esas transacciones enfocadas en el señor Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Y fue realmente importante ver cómo en el desarrollo de la investigación que por despojo veníamos adelantando en el 2014, se confluyeron esas dos fuentes de información, la referida al despojo y la relacionada con el lavado, o el supuesto lavado entonces reportado por la IBE. Con todo esto pudimos verificar que campesinos que habían sido beneficiados por el Fondo de Tierras fueron despojados de esos inmuebles que se les adjudicaban mediante violencia, amenaza o engaño. Y aquí un punto para destacar lo que ha significado la utilización de una institución, de un mecanismo tan importante para el país como el Fondo de Tierras, que igualmente se puede predicar de muchas otras instituciones que tienen que ver con la propiedad inmueble, como en este caso específico el Fondo de Tierras fue utilizado para legalizar el despojo. Hemos visto en el desarrollo de las investigaciones que hemos venido adelantando, no solo respecto de este caso, sino en otras regiones del país, hemos visto cómo campesinos son conducidos a las oficinas de fondos de tierras por hombres armados para que se les adjudique la tierra, que luego inmediatamente pasa de manos, porque son obligados a entregarlas a los usurpadores. Entre 2008 y 2011 ocurrió, como lo mencionaba el señor fiscal en funciones, ocurrió un proceso de despojo de al menos 28 fincas, y queremos destacar esto justamente. Fueron al menos 28 fincas. Consideramos que esta es una práctica muy extendida y que, en virtud de la impunidad en la que se ha
vivido, han podido actuar a sus anchas los usurpadores. Vale notar, como hemos insistido también en muchas oportunidades, que estamos comprometidos en la lucha contra la impunidad y que esa es también la naturaleza de la comisión que dirijo. Es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y la lucha contra la corrupción es una parte de esa lucha contra la impunidad. Hoy estamos mirando una mezcla de impunidad y corrupción, por lo que además ya veremos en la forma de proceder de funcionarios del Fondo de Tierras igualmente han sido privados de libertad en la mañana de hoy. Vimos entonces que mediante amenazas con hombres armados, el líder de la estructura, que es Walter Obdulio Mendoza Mata, forzó a los campesinos a abandonar sus tierras en otra de las modalidades de despojo que fueron verificadas, y que aquí una exhortación importante, una recomendación que consideramos oportuna hacer al señor ministro de Gobernación, a las autoridades nacionales, que no suceda como pasó en el 2014 en Izabal, cuando una estructura armada, el ejército al mando, ese ejército privado, esos hombres armados, esos escuadrones que asesinaban en Izabal en el 2014, cuando se logró la desarticulación de la estructura comandada por Haroldo Mendoza Mata, y que los campesinos de Izabal sentían que habían sido liberados de esa fuerza opresiva sobre ellos, pero que después, porque el Estado no ocupó inmediatamente ese vacío transitorio que se produce cuando una estructura se desestabiliza, se ha permitido que nuevamente los territorios, los Amates o en Morales, continúen bajo el dominio de estructuras criminales, y que esta sería una muy buena oportunidad, con la acción desarrollada también por el propio Ministerio de Gobernación en el día de hoy, que se lograra institucionalizar, hacer presencia institucional en la zona, y que esto no sea posible repetirlo. Son también las labores de prevención, de garantía de no repetición, que el Estado está en la obligación de desarrollar. Se presentó entonces, decía, también por otro lado la denuncia de la IBE, en la que señalaba unas transacciones sospechosas especialmente en cabeza de Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz y de Walter Mendoza Mata, que son los que están en la cúpula de la organización. Se identifican fincas que interesan a la organización. Son fincas colindantes, conforman una gran extensión de terreno. Entonces, mediante violencias, como mencionaba antes, mediante actos de violencia, amenazas, intimidación, inclusive mediante falsedad, documentos legales, se apropian de por lo menos estas 28 fincas, 11 que son adquiridas directamente por el señor Walter Obdulio Mendoza y 17 que son adquiridas por el señor Ramírez Ortiz, y aparece declarado efectivamente un precio muy excesivamente por debajo del valor
que aparece en Fontierras en ese proceso de regularización. Luego el señor Mendoza Mata aparece como vendiendo su grupo de 11 fincas a Ramírez Ortiz, y posteriormente es este señor Gustavo Adolfo Ramírez quien vende a las forestales Ceibal y Chaclún a un precio tasado en dólares muy por encima de lo que se le había aparentemente pagado a los campesinos. Obtiene el señor Ramírez, por lo menos nominalmente, 24 millones de quetzales. Creemos que estas propiedades valen mucho más que estos 24 millones. Luego, entonces, en esas tres modalidades que mencionaba, incluyendo en algunos de los casos datos de personas fallecidas, aparecen en algunas de las escrituras personas fallecidas para el momento en que supuestamente otorgaban esas escrituras. Y se establece adicionalmente la participación de funcionarios del Fondo de Tierras, quienes, haciendo uso de sus atribuciones, favorecen y facilitaron que Mendoza Mata y Ramírez Ortiz se apropiaran de esas tierras. En estas tierras, cuando el fondo regulariza la posesión que se ha tenido sobre ellas, se establecen unas limitaciones a la propiedad, porque se constituye patrimonio de familia, o porque se establece un pacto de reserva de dominio, o porque se define que continúan bajo la tutela del Estado. Pero estos funcionarios de Fontierras redactaban entonces informes y resoluciones que eliminaban esas limitaciones que tenían las fincas, de manera que el señor Mendoza Mata y el señor Ramírez Ortiz podían comprarlas sin que apareciera obstáculos para la legalización. Y también intervienen por lo menos 4 notarios, que son los que elaboran las escrituras públicas para respaldar esos actos jurídicos, para darles apariencia de legalidad, y posteriormente realizaban la cancelación de esas escrituras, elaboraban otras nuevas para legalizar en el registro de la propiedad. El señor Ramírez Ortiz, con la colaboración de notarios que incorporaron falsedades en el contrato de mandato, vendió 9 fincas a las forestales, simulando que los campesinos le habían dado el mandato, el poder para venderlas, cuando en realidad estas personas estaban fallecidas. Aparece en otras escrituras el señor Ramírez Ortiz como testigo de los dueños, es decir, de los adjudicatarios de Fontierras, que ignoraban firmar. En algunos casos, los campesinos también fueron obligados a vender directamente a Ramírez Ortiz. Los notarios entonces hemos verificado que elaboraron escrituras públicas de compraventa con declaraciones falsas respecto al consentimiento de los otorgantes, que elaboraron escrituras falsas, escrituras públicas que simularon la compraventa de fincas, que aparecen recibiendo declaraciones juradas con datos falsos de los propietarios, que inclusive en algunos de los casos habían fallecido. Y luego, para asegurar el producto de la ilicitud, lo que hacen es una operación de lavado. En primer lugar, para justificar el ingreso a sus cuentas de 24 millones de quetzales, presenta unos
instrumentos que después cancela para elaborar otros, se realizan nuevas escrituras en las que hay algunas modificaciones, pero en todo caso como para darle apariencia de legalidad a unas transacciones que se vendrían realizando respecto de unos bienes inmuebles. Crea una corporación denominada Las Ilusiones y habilita unas cuentas bancarias que ya estaban a su nombre para canalizar el flujo de estos dineros que está recibiendo. Utiliza cheques de caja para colocar dineros provenientes de las compraventas simuladas de las fincas y así ocultar ese origen ilícito del recurso económico. Y este dinero finalmente fue distribuido a otras personas que tienen vínculos de parentesco con el señor Walter Obdulio Mendoza Mata. De esa manera se materializó una triangulación del flujo de dineros, que es lo que comúnmente utilizan las estructuras criminales para legalizar esos recursos ilícitamente obtenidos. Una estructura, como observan, de la que hacen parte hijos del señor Walter Obdulio Mendoza y esposas o parejas de sus hijos.